Sin más que agregar, me complace presentar a mi querido amigo Carlos García Martín, economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo para Panamá. Demos una bienvenida. Bueno, pues buenos días. Lo primero, muchísimas gracias a PEDE por la invitación, especialmente Mercedes, Olmedo, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy y asistir a la presentación. Muchísimas gracias, señora ministra. Es para mí un orgullo poder hacer esta presentación frente a usted, una responsabilidad también. Espero que la encuentre interesante. Y el tema del que le quería hablar es la importancia de la reforma del Estado, la importancia de la institucionalidad y la competitividad. Cuando uno mira las estadísticas que empieza a publicar el Banco Mundial sobre la clasificación, mejor dicho, que empieza a publicar el Banco Mundial a mediados de los años 80 sobre la distribución de países en el mundo en función de los niveles de ingreso, es decir, países de ingreso bajo, países de ingreso mediano, países de ingreso alto, lo que ve es que todos los países que entonces eran de ingreso alto, hoy siguen siendo de ingreso alto. Todos. Lo interesante es cuando uno mira lo que ocurre con los países de ingreso mediano. Y cuando mira eso, si esto consigo que funcione, la historia de esos países es esta. Esta es la historia de los países de ingreso mediano. Crecen, crecen, crecen y se chocan con un muro. Es muy difícil traspasar la barrera para convertirse en un país de ingreso alto. Esta es la historia de la mayor parte de países que ya entonces, hace más de 30 años, eran países de ingreso mediano. ¿Todos se chocan contra ese muro y no son capaces de traspasar la barrera? No. Algunos, estos son solo unos ejemplos, lo consiguen. Algunos traspasan la barrera. Crecen, crecen y, a diferencia de los anteriores, a diferencia de esa mayoría, hay una minoría que consigue traspasarlo. Lo interesante es que de estos que lo traspasan, no todos permanecen como ingreso alto. Unos vuelven a bajar y se mantienen como ingreso mediano. Es decir, solo unos pocos países consiguen romper el muro, consiguen alcanzar el nivel de ingreso alto, pero de esos pocos solo una minoría se consolidan, consiguen mantenerse, que es lo más difícil. De hecho, son estos. Los que tienen a la izquierda son los países que consiguieron romper esa barrera y se mantuvieron como países de ingreso alto. Solo son 11 en el mundo. Y de estos 11, solo son 4 no europeos. Solo 4. 2 latinoamericanos, Chile y Uruguay, 1 caribeño, Barbados, y 1 asiático, Corea del Sur. Solo 4 en el mundo, insisto, consiguieron romper esa barrera, mantenerse de forma estable como país de ingreso alto. La columna de la derecha lo que tiene son otros países que consiguieron también romper la barrera, pero volvieron a caer. Hungría, por ejemplo, Argentina, por ejemplo. Hay algunos países que están en las dos listas porque son momentos distintos del tiempo. Es decir, Corea del Sur, la primera vez que rompió la barrera, volvió a caer y solamente consiguió estabilizarse la segunda vez que rompió la barrera. No es fácil, nada fácil. Esto es lo que se conoce como la trampa de los países de ingreso mediano. La dificultad que existe para romper esa barrera y además consolidarse. Repito, solamente 11 en el mundo y solo 4 no europeos lo han conseguido. Nadie más. Y esto es Panamá. Esto es el PIB per cápita en términos de poder adquisitivo de Panamá. Hasta mediados de los años 2000, Panamá era el país representativo de América Latina, en términos de crecimiento, en términos de ingreso per cápita. Si uno quería saber lo que pasaba en América Latina y Caribe, lo único que tenía que hacer es mirar a Panamá. Panamá era el representante. Y, sin embargo, a partir de mediados de los años 2000, de la década pasada, Panamá se despega completamente de América Latina. Panamá registra un crecimiento espectacular, visto en muy pocos países del mundo, registra un crecimiento espectacular, recorta en apenas 10 años 20 puntos de ingreso per cápita con la OCDE, es decir, a 2 puntos por año, lo cual, insisto, es espectacular. Panamá se convierte en el país más rico de América Latina y Panamá consigue romper el muro. Consigue ser, a día de hoy, un país de ingreso alto. Consigue entrar en esa lista de elegidos, por decirlo de alguna forma. Lo cual, insisto, es espectacular y creo que hay que valorarlo en su justa medida, porque es muy difícil lo que ha conseguido Panamá. Es muy, muy difícil. Ha conseguido romper ese muro, ha conseguido entrar en esa lista de pocos países que en el mundo pasaron de ingreso mediano a ingreso alto. Cuando uno ve la literatura, todos los estudios que hay muchos, sobre la trampa de los países de ingreso mediano,
hay una serie de factores que condicionan el que uno consiga romper el muro y hacerlo con éxito, pero fundamentalmente son dos. Uno, todo lo que tiene que ver con competitividad, diversificación productiva, mayor penetración en mercados exteriores, mayor sofisticación económica, y otro, lo que tiene que ver con la calidad de las instituciones, es decir, la buena gobernanza, un Estado eficaz, un Estado moderno. Estos son los dos factores clave. De hecho, este gráfico lo que recoge es el índice global de competitividad y el PIB per cápita. La relación entre ambas variables es fortísima. El coeficiente de correlación es el 89%. ¿Qué quiere decir esto? Que aproximadamente el 90% de las diferencias que existen entre los países del mundo en términos de ingreso per cápita se deben, a su vez, a las diferencias que tienen en términos de competitividad. Es la clave. Si nos fijamos en el caso de Panamá, que es el punto rojo, Panamá está prácticamente sobre la línea. Quiere decir esto que Panamá no es una anomalía, que Panamá ha alcanzado el ingreso per cápita que tiene porque ha alcanzado el grado de competitividad que tiene. La competitividad, o dicho de otra manera, la competitividad ha aumentado mucho en Panamá en los últimos años y gracias a eso ha sido posible aumentar el ingreso per cápita. Es cierto, como se decía, que en el último año ha bajado, pero si uno lo mira con un poco más de perspectiva, la competitividad en los últimos 10 años ha aumentado muchísimo en Panamá. Y es por eso que se ha logrado este ingreso per cápita. Si no, hubiera sido muy difícil, porque, insisto, la correlación entre ambas variables es asombrosa. Es decir, o tienes ganancias de competitividad muy grandes o es muy difícil romper ese muro. Muy difícil. Vamos con el otro factor, la calidad de las instituciones. La cuestión es que no son dos factores independientes. Es decir, no es que yo diga, bueno, voy a mejorar mi competitividad y entonces eso me permite crecer un poco. Voy a mejorar, por otro lado, la calidad de mis instituciones y eso me permite crecer otro poco. No, no es eso. Los dos factores están totalmente interrelacionados. Solo es a través de mejoras en la calidad de las instituciones como consigues mejorar la competitividad. Y, a su vez, esto es el camino al éxito. Esto es lo que te va a permitir consolidarte como país de ingreso alto. Y cuando hablo de la calidad de las instituciones, como decía antes, me refiero a una buena gobernanza, a que la administración funcione, a que la burocracia funcione, a que haya transparencia, a que haya rendición de cuentas, todo este tipo de cosas. Luego lo vemos un poco más detalle. Pero es esto. Esta es la secuencia. Mejora de la calidad institucional te lleva a mejora de la competitividad, te lleva al éxito. Esta es, así de simple, la secuencia. De hecho, este es el gráfico que une la calidad institucional con la competitividad. La calidad institucional está medida según una serie de indicadores que publica el Banco Mundial. Esta es la suma de todos esos indicadores, tiene 6 áreas. La suma de todos ellos es esta. Va entre menos 15 y más 15. Cuanto mayor es el número, mayor calidad de las instituciones. Y esta es la relación con la competitividad. De nuevo, la correlación es fortísima. Es casi un 90%. O dicho de nuevo de otra manera. El 88%, casi el 90% de las diferencias que existen entre países en competitividad se explican por diferencias que existen, a su vez, en calidad de las instituciones. Esta es la variable clave al final. Es cierto que cuando una economía crece y alcanza niveles de ingreso per cápita mayor, hay un motor o varios motores inmediatos detrás. Es decir, en el caso de Panamá, obviamente, es la expansión del canal lo que empieza a generar todo este crecimiento, después se le suman el tema de la construcción, el aumento del comercio, todo este tipo de cosas. Pero sin esa ganancia institucional detrás, eso hubiera sido imposible. Hace poco tuvimos invitado por el BID al expresidente de Estonia. Estonia es otro de esos países que estaba en la lista, es decir, es otro de los países que ha conseguido situarse y estabilizarse como país de ingreso alto. Buena parte del éxito se debe a toda la revolución digital que hicieron, que le ha permitido ser hoy un país líder en este ámbito. Ese es el motor último, pero detrás de eso está la calidad de las instituciones de Estonia. Es decir, en Estonia hubiera sido prácticamente imposible esa revolución digital sin el nivel suficiente de buen gobierno. Hubiera sido imposible. Esto es como un auto al final, es decir, sin un motor inmediato el auto no se va a mover. Pero sin una inteligencia, antes estaba pensando, digo, voy a decir un ser humano, pero ya a día de hoy una inteligencia, humana o no humana, da igual, pero sin una inteligencia es imposible que el auto se mantenga en la ruta. Esto es lo mismo, es decir, habrá un motor después, que en el caso de Panamá tiene que ver con el canal, con la logística, en el caso de Estonia tiene que ver con la digitalización, pero detrás de eso está la calidad institucional. De hecho, si nos fijamos en el gráfico y vemos dónde está Panamá, Panamá es el punto rojo de nuevo, lo que vemos es que, de nuevo, Panamá no es una anomalía. Panamá está donde está
porque debe estar ahí. Dicho de otra manera, Panamá tiene la competitividad que tiene porque tiene la calidad institucional que tiene. Otra manera más, si como hemos visto antes, Panamá aumentó su ingreso y eso fue porque tuvo unas ganancias de competitividad importantes, a su vez esas ganancias de competitividad importantes fueron porque tuvo unas mejoras de calidad institucional importantes. Y cuando uno mira los indicadores de calidad institucional, de nuevo, con un poco de perspectiva, lo que ve es ganancias de calidad institucional importantes en Panamá a lo largo de los 10 últimos años, más o menos, cuando se produce todo este gran éxito de Panamá. Si lo miramos con otras variables, nos encontramos lo mismo. Esto es la productividad del trabajo, con un promedio de la OCDE igual a 100. De nuevo lo mismo. Una relación fortísima entre la calidad de las instituciones de un país y su productividad. Un coeficiente de correlación del 80%. De nuevo, las diferencias de productividad entre países se explican en un 80% por las diferencias que existen en la calidad de sus instituciones. Si lo miramos con otro indicador que se utiliza mucho para analizar el crecimiento, el índice de complejidad económica que elabora el MIT, es lo mismo. El índice de complejidad económica lo que viene más o menos a cuantificar es el grado de sofisticación, de modernización de la estructura productiva de un país. Y se observa lo mismo, una correlación fortísima entre ambas variables. La calidad institucional, de nuevo, explica 3/4 prácticamente de las diferencias que existen en sofisticación productiva de los países. De nuevo es lo que hay detrás, siempre es lo que hay detrás al final. Si lo miramos, porque esto es un indicador de resultados, digamos, que es el saldo de la balanza por cuenta corriente en términos de PIB, normalmente cuanto más competitivo es un país, mejor es su resultado de la balanza por cuenta corriente, y lo que vemos es otra vez lo mismo. Este indicador es verdad que no es tan robusto porque el saldo de la balanza por cuenta corriente es algo más coyuntural que las instituciones o que la competitividad como tal. Pero, de nuevo, la correlación es muy alta. Es decir, a medida que uno tiene mejor calidad de sus instituciones, más competitivo es y, por lo tanto, mejor resultado obtiene en sus cuentas exteriores. Y, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Si todo esto ha ocurrido en Panamá, es gracias a esa ganancia de competitividad, a su vez, gracias a las mejoras que, insisto, hay que valorar con la debida importancia de la calidad institucional. Y ahora podemos ver más claro por qué el gráfico primero, por qué Panamá en los últimos 10 años se ha despegado completamente de América Latina, por qué se ha convertido en el país más rico de América Latina. Esto es la calidad institucional de Panamá comparado con el promedio latinoamericano, utilizando de nuevo los mismos indicadores del Banco Mundial. Bastante más alta que el promedio latinoamericano. Y esto nos ayuda a entender esto otro. ¿Por qué la competitividad de Panamá es bastante más alta que la de América Latina y por qué el PIB per cápita de Panamá es el mayor de América Latina? Esta es la historia. Esto es lo que ha ocurrido en los 10 últimos años en Panamá. Repito, ganancias de ingreso per cápita muy importantes. Es verdad, como decía la señora ministra, es verdad que detrás de ese promedio de ingreso per cápita no todos se han beneficiado por igual, no todas las provincias han crecido lo mismo, no todos los ciudadanos han visto los mismos aumentos en sus ingresos, pero el promedio es sencillamente espectacular. Y esto es lo que explica lo que ha ocurrido en Panamá cuando uno lo compara con América Latina. Un aumento muy fuerte del ingreso per cápita debido a un aumento muy fuerte de la competitividad, debido a su vez a una mejora de la calidad institucional. Esta es la historia. ¿Significa esto entonces que Panamá ya puede estar tranquilo, que ha conseguido estas mejoras de calidad institucional y que, por lo tanto, ha conseguido estas mejoras de competitividad y que ya puede estar tranquilo porque puede confiar en que el ingreso per cápita siga creciendo y se mantenga como país de ingreso alto? No. Ahora viene lo más difícil. Ahora viene lo más difícil. Panamá ha conseguido romper el muro. Lo ha conseguido. Pero ahora tiene delante de sí el desafío de estabilizarse como país de ingreso alto. Esto es como los artistas. Lo difícil no es solo llegar, lo difícil es mantenerse. Y esto es la comparación entre Panamá y los países, esos 11 países que son de ingreso alto. Esta es la calidad institucional, utilizando de nuevo los indicadores del Banco Mundial, Panamá comparado con los países de éxito. Panamá tiene una calidad institucional peor que estos países de éxito. De hecho, la diferencia entre Panamá y los países de éxito es mayor que la diferencia entre Panamá y América Latina. Como decía antes, el reto son los años que vienen. El reto es que no puede quedarse parado Panamá en la reforma del Estado, en mejorar la gobernanza,
porque lo que ha conseguido es la calidad institucional suficiente para romper el muro, pero no para estabilizarse. De hecho, y esto es más interesante, estas son las 6 categorías del Banco Mundial. Detrás de estas categorías hay una serie de indicadores, bastantes. Rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del gobierno, transparencia, etcétera, etcétera. Esto es Panamá comparado con los países que consiguieron estabilizarse como ingreso alto, no hoy, sino la calidad institucional que tenían cuando consiguieron dar ese salto. Cada uno en su año, porque son años distintos. Pero esto es Panamá comparado, repito, con la calidad institucional de esos países no hoy, sino en aquel entonces. Y Panamá, de nuevo, sale con indicadores peores que lo que tenían ya estos países cuando dieron el salto con éxito. ¿Quiere decir esto que entonces Panamá está condenado a volver a bajar de nuevo? No, tampoco. Lo que quiere decir es que reformar el Estado, mejorar la gobernanza, aumentar la calidad de las instituciones de un país lleva tiempo. Más tiempo de lo que supone aumentar el ingreso. Lo que significa entonces es que, como decía antes, el desafío para Panamá está en los próximos años. En los próximos años es donde Panamá, si quiere mantenerse como país de ingreso alto, muy probablemente va a tener que conseguir mejoras de su calidad institucional, como hicieron esos otros países. Esto es lo que significa. Hay tiempo, se puede hacer. Lo bueno, la noticia positiva es que Panamá, a mi juicio, tiene el potencial suficiente para hacerlo. Tiene el potencial suficiente para lograr esa mejora de la calidad institucional, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque, insisto, cuando uno compara Panamá con esos otros países exitosos, no hoy, sino entonces, cuando ya dieron el salto con éxito, Panamá tiene un trecho por recorrer todavía. Es lógico que todavía tenga ese trecho porque, insisto, lleva más tiempo mejorar la calidad de las instituciones que lo que aumenta el ingreso, pero hay que hacerlo. Y esto nos ayuda a entender por qué también el índice de competitividad de estos países exitosos, de esos 11 países, es mayor que el de Panamá. ¿Por qué la productividad del trabajo de esos 11 países es mayor que la de Panamá? ¿Por qué el índice de complejidad económica de esos 11 países es mayor que el de Panamá? ¿O por qué el resultado de su sector exterior es mejor que el de Panamá? Lo mismo que cuando comparábamos Panamá con América Latina, todo esto nos ayuda a entender por qué Panamá se ha despegado de América Latina, porque ha tenido, insisto, ganancias de competitividad que no han tenido otros países, a su vez debido a ganancias de calidad institucional muy importantes. Esto nos ayuda a ver por qué Panamá todavía le queda un trecho por recorrer si quiere no solo romper el muro, sino estabilizarse al otro lado del muro, como país de ingreso alto. Esto son solamente algunos ejemplos de otra serie de indicadores sobre el tema de la calidad institucional. De los 10 problemas que encuentran las empresas en Panamá a la hora de hacer negocios, 2 tienen que ver con la calidad institucional. 2 de los que las propias empresas definen como más problemáticos para su actividad privada tienen que ver con la calidad institucional. Esto es del Doing Business del Banco Mundial. Esto es el ranking que ocupan cada uno de estos países en este indicador, en cuanto a la facilidad de hacer negocios. Es decir, Panamá ocupa la posición dentro del conjunto del mundo número 79, que está bastante bien. Pero cuando nos fijamos en los países de éxito, de nuevo encontramos lo mismo, que estos países de éxito ocupan una posición todavía más avanzada, que Panamá tiene que esforzarse por dirigirse a esa línea verde. Cuando nos fijamos en temas que tienen que ver con el ámbito jurídico, registro de propiedades, de nuevo observamos lo mismo, que Panamá, si lo comparáramos con América Latina, está bien, pero todavía le queda camino por recorrer para parecerse a estos países de éxito. Si lo miramos en cumplimiento de contratos, exactamente igual. Mejor que América Latina, Panamá ya juega en otra liga, Panamá ya no juega en la liga latinoamericana, juega en la liga de los países de éxito. Y todavía le queda trecho por recorrer en este ámbito. Resolución de insolvencias, lo mismo. Todavía le queda. Y una cuestión que suele llamar bastante la atención en Panamá, el tema de los ingresos tributarios. Estos son los ingresos tributarios, incluyendo contribuciones sociales, en los países latinoamericanos. Panamá tiene los ingresos tributarios de los más bajos de América Latina. Esto per se no es ni bueno ni malo. Esto es una elección social que pertenece a la soberanía de cada país y cada país decide los ingresos tributarios que debe tener. Lo que llama la atención es esto otro.
Esto es la elasticidad de los ingresos tributarios al crecimiento, es decir, cuánto crecen los ingresos tributarios cuando crece el PIB. En Panamá es 1,1. Esto significa que cuando el PIB crece un 10%, los ingresos tributarios crecen un 11%. En casi todos los países de América Latina la elasticidad es superior. Lo cual llama doblemente la atención, porque normalmente la elasticidad de los ingresos tributarios es tanto más alta cuanto mayor es el crecimiento. Es decir, Panamá, que es el país de mayor crecimiento de América Latina, debería tener de las mayores elasticidades de América Latina. Y no es así. Lo cual también nos está dirigiendo a que hay algún tipo de barrera institucional que hace que esta elasticidad sea tan baja. De hecho, estos son de nuevo datos del Doing Business del Banco Mundial. Esto es en la categoría pago de impuestos, la posición que ocupa Panamá en el mundo, en cuanto a lo que las empresas identifican como problema a la hora de pagar impuestos. Panamá ocupa la posición 180. En este indicador solamente se contemplan 190 países. Es decir, solamente hay 10 países en el mundo donde las empresas dicen que el pago de impuestos es más costoso que en Panamá. Y no por las tasas. De hecho, en las tasas Panamá sale clasificado bastante bien. De hecho, hemos visto que los ingresos tributarios no es que sean muy altos. Lo que alegan las empresas es todo lo que tiene que ver de nuevo con calidad burocrática. Los costes de cumplimiento de las obligaciones tributarias. Es decir, lo que les cuestan las auditorías, los que les cuestan el pago indirecto de impuestos, lo que les cuesta enfrentarse a la contabilidad desde el punto de vista de la DGI, etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo es esto. En resumen, y con esto concluyo, Panamá, y insisto, creo que hay que valorarlo adecuadamente. Panamá ha tenido un crecimiento espectacular, ha tenido un salto espectacular, ha conseguido romper esa barrera que muy pocos países en el mundo consiguen romper. Lo difícil viene ahora. Estabilizarse al otro lado de esa barrera, estabilizarse como país de ingreso alto. Eso va a requerir mejoras de competitividad, sin duda. Y a su vez esas mejoras de competitividad, lo hemos visto antes, la fortísima relación que existe entre las dos variables, exigen mejoras de calidad institucional. Esas mejoras de calidad institucional llevan tiempo, pero ese va a ser el reto de los próximos años de Panamá. Lo mismo que cuando conversábamos con el presidente de Estonia, también nos mencionaba cómo lograron la digitalización, entre otras cosas, por reformas de la gobernanza. Aquí va a suceder lo mismo. Si Panamá quiere seguir ganando competitividad y, por tanto, estabilizarse como país de ingreso alto, debe mejorar también la calidad de las instituciones y acercarse cada vez más a los países de éxito. De hecho, yo creo que Panamá se juega algo muy importante en los próximos años, y en realidad no es solo Panamá, se lo juega América Latina con Panamá. ¿Por qué? Porque, como decía, si uno elimina a los países europeos, solamente quedan 4 países en el mundo que han conseguido estabilizarse al otro lado del muro. América Latina puede empezar a liderar junto con Europa el continente que consigue incorporar cada vez más países al otro lado del muro. África no ha conseguido ninguno. Algunos dieron el salto, como el caso de Guinea Ecuatorial, Túnez estuvo a punto de darlo. Asia solo ha conseguido 1. América Latina tiene 2 ya. Panamá podría ser el tercero. Y el primero de toda América Latina fuera del Cono Sur. El primero. Lo cual, insisto, creo que es muy importante no solo para Panamá, sino para el conjunto de América Latina. Lograr que uno más se incorpore al nivel de países de ingreso alto, se estabilice al otro lado del muro como país rico. Y esto es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias.